Muy buenos días a todos los que ven este video. Sé que han pasado muchos meses y me da un poquito de vergüenza, pero lo importante es que estamos aquí. Está ocurriendo algo en el mundo que me ha hecho salir de mi retiro. La guerra en el Medio Oriente nos está llevando a una crisis energética que puede acabar con el mundo tal como lo hemos conocido. Según Fatih Birol, el presidente de la Agencia Internacional de Energía, el mundo está enfrentando la peor crisis energética de su historia, a causa de la inestabilidad en el Medio Oriente. Una crisis energética es la caída drástica de la oferta de fuentes de energía. Como sabemos, las economías modernas dependen de la electricidad para las fábricas y la prestación de servicios, y también de combustible para el transporte y la maquinaria. Si hay una escasez o un aumento de precio muy fuerte del gas natural con el que se nutren las centrales térmicas, y también de los combustibles necesarios para que funcione el sector del transporte y las maquinarias agrícolas, la economía de los países más vulnerables puede verse paralizada, aumentando drásticamente el precio de los alimentos y de los bienes de consumo en general. Esa es la amenaza que está cayendo sobre nosotros debido a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Antes del conflicto, aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo y productos refinados cruzaban diariamente el estrecho de Hormuz, y según Reuters, esa cifra se ha reducido a 2.5 millones de barriles diarios actualmente, una caída tan drástica que debería haber conducido a un shock energético. Según el think tank norteamericano Brookings, hay factores estructurales y temporales que han impedido que el conflicto haya conducido inmediatamente a una recesión mundial. En primer lugar, tanto Arabia Saudita como los Emiratos Árabes han construido oleoductos que permiten evitar la ruta del Golfo, a través de los cuales se pueden exportar 5.7 millones de barriles diarios. En segundo lugar, en promedios del 2025 había un superávit de 0.7 millones de barriles diarios, gracias al aumento en la producción de países como Brasil y Guyana. Esto permitió aumentar las reservas mundiales a su nivel más alto en 5 años. Estos son los factores estructurales. Los factores temporales son, en primer lugar, la liberación de 400 millones de barriles, incluyendo 301 millones de crudo, de las reservas de varios países, principalmente los Estados Unidos, lo que ha servido de colchón para amortiguar el golpe de la súbita caída de la oferta de hidrocarburos. Pero obviamente tiene una duración limitada, porque esas reservas no son infinitas, y ahora mismo están cayendo a mínimos históricos. El segundo factor es la relajación de las sanciones al petróleo ruso e iraní. Para evitar un shock energético, los Estados Unidos han permitido que el petróleo almacenado en tanqueros de las compañías Rosneft, Lukoil y de procedencia iraní sea comprado por países asiáticos. Si el precio del petróleo no ha aumentado a niveles catastróficos, es porque se ha mantenido la esperanza de que el conflicto se solucione prontamente y que por tanto esas medidas sean suficientes en el corto plazo. Una vez vaya quedando claro que esas medidas no van a dar abasto, el precio del petróleo debería saltar a $150 el barril, según la predicción de Brookings hecha el 22 de mayo. Hay que hablar también del gas natural licuado. Antes de la guerra cruzaban diariamente el estrecho 472.000 metros cúbicos de gas, y actualmente esa cifra es prácticamente cero, no habiendo tampoco rutas alternativas para sacarlo de la región. Eso hace que el precio de la energía se dispare en regiones que lo importan masivamente, como es el caso de Europa y Asia Oriental. Curiosamente, China se vería menos golpeada por esto, ya que ha diversificado mejor sus fuentes energéticas, apostando más al carbón y a la energía nuclear, además de que reciben por tierra cantidades enormes de gas ruso a un precio muy bajo. Pero los demás países de la región, como Taiwán y Vietnam, son mucho más vulnerables a un shock energético. El caso de Taiwán es particularmente preocupante para todos, ya que allí se producen el 90% de los chips de alta tecnología y el 60% de los semiconductores, y para producir todo eso tiene que importar el 99% de los hidrocarburos que utiliza. Apenas tienen reservas de gas licuado para 12 días, por lo que están en una posición muy vulnerable en la crisis actual. China, que tiene la intención de anexar Taiwán en algún momento, ha visto una oportunidad en esta situación. El portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, Chen Bihua, afirmó el 18 de marzo que la unificación política de Taiwán con China le garantizaría la seguridad energética. Tampoco podemos descartar en el futuro un bloqueo de Taiwán por parte de China, con el objetivo de forzar la unificación, ya sea porque se produzca el bloqueo o porque la economía de Taiwán se paralice
por la crisis energética, la economía mundial entraría inmediatamente en recesión, pues se paralizaría la industria tecnológica, la industria automotriz y en general la industria pesada, las cuales dependen actualmente de los chips y de los semiconductores taiwaneses. Esto sería una verdadera debacle económica mundial, que provocaría un fenómeno conocido como estanflación, que significa un aumento de los precios de los bienes de consumo combinado con un crecimiento económico negativo y desempleo. Con Corea del Sur pasa algo parecido, ya que ellos producen el 67% de la memoria RAM que se utiliza en el mundo e importan entre el 80 y el 90% de sus fuentes de energía. O sea que si tienes un módulo de memoria RAM por ahí guardado, todavía no lo vendas, porque con esta crisis va a estar a precio de oro. Como podemos ver, el panorama se presenta bastante sombrío, porque no hay solución a la vista para la guerra en el Medio Oriente, y entre más dure peor será todo esto. De hecho, ha escalado la situación recientemente con la reactivación de la guerra entre los hutíes y Arabia Saudita, lo que pone en riesgo el tránsito por el estrecho de Mandeb, que conecta el Índico con el Mar Rojo. Pero además hay algo en esta crisis que la hace particularmente importante históricamente, porque representa el resquebrajamiento del orden liberal internacional que ha imperado en el mundo desde 1945. Uno de los pilares fundamentales de ese orden es el libre comercio, y para que funcione se necesita el libre tránsito de mercancías por los mares del mundo, cosa que ha sido garantizada principalmente por el poderío militar norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que está mostrando esta guerra es que los Estados Unidos ya no tienen la capacidad de mantener abiertas esas rutas cruciales de mercancías, como lo es en este caso el estrecho de Hormuz y potencialmente el estrecho de Mandeb. Hay muchas cosas que se le pueden criticar a los Estados Unidos, pero es un hecho que el mundo en el que hemos crecido ha sido el mundo del dominio norteamericano de los mares, que ha permitido o facilitado la cuarta revolución industrial. Era el país que mantenía la estabilidad económica mundial al garantizar el transporte seguro de materias primas y bienes de consumo. Con la guerra de Irán, Estados Unidos está dejando de cumplir ese papel. Trump aparentemente entró en el conflicto pensando que iba a ser una operación rápida, pero la estrategia iraní de guerra simétrica, que se beneficia enormemente de su geografía, ha permitido que resistan y que a pesar de su inferioridad militar puedan interrumpir el tráfico por el estrecho de Hormuz de manera indefinida. Mientras Irán pueda lanzar drones y misiles antibuque al Golfo Pérsico, van a tener estrangulada la economía mundial, y no parece que haya una solución diplomática a la vista. El golpe que esto representa para la reputación de los Estados Unidos tiene un impacto estructural en el orden internacional. El que se suponía que era el garante de la estabilidad económica mundial ha empezado una guerra que está provocando una crisis energética y no ha sido capaz de resolver el problema ni militar ni diplomáticamente. Eso obviamente agrava la crisis, porque si la principal potencia militar del mundo es más bien un agente de caos que de estabilidad, ¿qué confianza se puede tener de que todo va a volver a la normalidad? Y si hay algo que dependa de la confianza a futuro, es el mercado de la energía. Por eso esta crisis se diferencia de crisis anteriores, porque geopolíticamente estamos pasando por un periodo de mayor caos, en el proceso de transición a un mundo multipolar. Ese mundo de tecnología relativamente barata que hemos conocido está llegando a su fin, y en general las consecuencias sociales y políticas de una recesión mundial pueden ser catastróficas, sobre todo en un clima geopolítico tan volátil como este. Solo nos queda esperar que no se produzca un escalamiento de las hostilidades y que se logre una resolución diplomática. Así es posible que se evite lo peor de esta crisis. Eso es todo por hoy, amigos, espero que les haya gustado el video. No se olviden de comentar y dejar un like si les gustó. Que tengan un maravilloso día.